En un esfuerzo por mejorar la transparencia política en Perú, se propone que las personas jurídicas nacionales puedan financiar a los partidos políticos. Esta medida busca darles una fuente legítima de recursos, permitiendo que participen activamente en la vida política del país y se conviertan en una verdadera expresión colectiva de la sociedad. En tal sentido, en el marco de la transparencia, es vital restituir la posibilidad de que las personas jurídicas nacionales puedan financiar a los partidos políticos, una medida que además de proporcionar una fuente legítima de recursos para los partidos, va a reivindicar el derecho de estas entidades a participar de manera activa en la vida política del país. Como una expresión no es sino colectiva, social, que surge de su... La reforma incluye cambios en el financiamiento público, como la ampliación de su uso para asesorías legales y la implementación de plataformas de comunicación. Los partidos políticos podrán utilizar estos fondos para mantener revistas y otros medios, tanto físicos como digitales, con el fin de llegar a más personas y fortalecer su presencia. En cuanto al financiamiento público, en el artículo 29 de la mencionada ley, se amplía el uso del financiamiento público para servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política como a sus directivos, representantes y voceros. 2. Se amplía el uso del financiamiento público para la implementación o mantenimiento de canales o plataformas institucionales de comunicación, como revistas en medio físico o digital. En cuanto al financiamiento privado, se propone reintroducir el apoyo de personas jurídicas nacionales, ya sean lucrativas o no, con un límite anual de 500 UIT por aportante. De esta forma, se busca garantizar una mayor transparencia, permitiendo que los partidos reciban apoyo sin desbordar los límites establecidos por la ley. Se modifica el artículo 30 para reintroducir el financiamiento privado de personas jurídicas nacionales, ya sea con o sin fines de lucro, en efectivo o en especie, hasta un máximo de 200 UITs por organización política con un límite de 500 UITs por aportante al año. Esta reforma también establece un límite claro para evitar el financiamiento excesivo y la influencia de grandes aportantes o economías ilegales. Con estos ajustes, se pretende fomentar un entorno político más limpio y justo, donde las elecciones no se vean distorsionadas por grandes intereses económicos. Proselitistas. Esto permitirá tener, señor presidente, límites claros, evitando un financiamiento excesivo, desproporcionado o la influencia de grandes aportantes. El dictamen actual propone no solo ajustes al financiamiento público, sino también la reintroducción del financiamiento privado por parte de personas naturales y jurídicas. Esto es positivo, ya que permitirá que las economías formales, bajo normas claras, contribuyan al desarrollo político del país. Hoy tenemos un dictamen donde se colocan algunos ajustes al financiamiento público, pero también se dispone el financiamiento privado por parte de personas naturales y jurídicas. Al permitir que las empresas y personas jurídicas participen con donaciones legales, el sistema busca evitar que los fondos provenientes de fuentes oscuras sigan influyendo en la política. Esta medida reconoce que las donaciones formales pueden fortalecer el sistema político y no deben ser un obstáculo para la democracia. Puedan también contribuir, puedan participar de la vida política del país a través de una donación virtuosa. Simplemente se dejó solos a las economías ilegales para que sean ellos lo que finalmente... Los especialistas en la materia, en su gran mayoría, apoyan esta reforma, reconociendo que el financiamiento privado será un motor para una política más transparente y libre de intereses ilegales. Con la implementación de mecanismos de control, este cambio promete mejorar la calidad de la democracia peruana. La gran mayoría de ellos, por no decir el 99%, está de acuerdo con restituir el financiamiento privado de los partidos políticos. Un financiamiento privado que, por supuesto, vendrá con todos los mecanismos de transparencia posibles. ¿Cómo garantizará el gobierno que el financiamiento privado no distorsione la democracia o favorezca intereses particulares sobre el bien común?